programa de hoy, obispos de Colombia condenan asesinato de 4 niños a manos de disidentes de las FARC. En Cuba, familiares confían en la mediación de la Iglesia para que el gobierno libere a jóvenes en prisión por las protestas del 2021. En Bolivia, los obispos crean 2 comisiones en torno a casos de abuso sexual entre los años 70 y 80 en la Iglesia. En Estados Unidos, el obispo expresa dolor y repudio por casos de abusos acusados por el fiscal general. Santa Teresita del Niño Jesús sabía que tenía que orar mucho por los sacerdotes. Destaca presbítero como modelo a imitar. Ave María, Ave María. Hola amigos, hola Eddie, iniciamos una nueva jornada. Así es, Natalie, un gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su programa EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Empezamos las noticias desde Colombia. Ahí la iglesia condenó el asesinato de niños a manos de grupos armados ilegales. Los delincuentes pretendían reclutar a los niños para la guerra. Sobre esto y más nos informa nuestra corresponsal Lida Lozada. Aquí, en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia, en la ciudad de Bogotá, desde donde la Iglesia se pronunció recientemente al respecto del asesinato de 4 menores de edad en nuestro país, concretamente en el departamento de Putumayo. La masacre fue cometida por parte de un grupo insurgente denominado EMC-FARC. Los menores, que pertenecían a una de las comunidades indígenas de este territorio, habrían sido previamente reclutados por este grupo armado ilegal. A través de un comunicado, los obispos condenaron este hecho, describieron como escandalosa y cruel la práctica del reclutamiento y uso de menores para la guerra. Indicaron que este tipo de realidades muestran la degradación del conflicto armado que vivimos en Colombia y además recordaron al Estado colombiano su obligación de velar por la protección de los niños, niñas y adolescentes. Desde el Evangelio de la vida de nuestro Señor Jesucristo, llaman una vez más al respeto por la vida de todos los seres humanos. Nada justifica el asesinato de ninguna persona. La muerte no puede ser un instrumento que se use para lograr los mezquinos intereses particulares. 2. Se solidarizan con las familias y las comunidades de los menores asesinados. Piden al Señor que los fortalezca en estos momentos de tanto dolor. Y en otras noticias, hoy finalizó aquí en la sede del Episcopado el Encuentro Nacional de Liturgia, un espacio que reunió durante 3 días a más de 100 delegados de liturgia y de catequesis de las diferentes jurisdicciones eclesiásticas de la Iglesia colombiana. Esto bajo el propósito fundamental de reflexionar sobre la ministerialidad en la Iglesia en Colombia y determinar también los itinerarios de formación y los perfiles para los ministerios del catequista, los lectores y los acólitos a partir de las recientes orientaciones del magisterio eclesial. Es necesario llegar realmente a que en la Iglesia haya comunión y participación. Y el camino ciertamente tiene que ser el de la ministerialidad. El Papa nos ha insistido muchísimas veces en que no se puede clericalizar a los laicos, ni tampoco hacer de los sacerdotes laicos. Cada uno vive su misión. Y por eso el camino de que todos vivamos según nuestra propia identidad en la Iglesia es lo que hemos intentado también resaltar en este encuentro. Estamos buscando el perfil de aquel que en la comunidad se siente servidor, que se siente en salida, que debe acoger, que debe consolar, que debe curar, que debe llevar la palabra. Es ser
en las comunidades y en el mundo entero, manifestación de la realeza, de la profecía y del mesianismo del Señor. Sacar adelante a mis hermanos catequistas, mostrarles mi experiencia, pero también mostrarles a Jesús. Desde Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Y ahora las noticias de la iglesia en Cuba con nuestra corresponsal Rachel Díez. Las parroquias e iglesias cubanas consagradas a la Virgen María celebran a la Madre de los Creyentes. Tal es el caso de la capilla de Nuestra Señora de Fátima, en La Jata. Hasta ahí llegó el cardenal cubano y arzobispo de La Habana, Juan de la Caridad García, para celebrar misa. La Jata, una de las comunidades más pobres de la capital habanera, posee un enorme porciento poblacional practicante de sincretismo y religiones de matriz africana como regla de ocha y santería. En un escenario tan propicio para la evangelización, la imagen de María, en su advocación de Fátima, fue llevada en procesión por el barrio. Entrevisté a la madre de los jóvenes Jorge y Nadir Martín Perdomo, sentenciados a 8 y 6 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio de 2021. Fue una de las familiares de los presos políticos que a través de cartas pidieron a la jerarquía de la Iglesia en Cuba que medie ante las excesivas condenas a muchos jóvenes manifestantes. Escuchemos a Marta Perdomo. El motivo que nos impulsa a escribirle al cardenal Juan de la Caridad es la desesperación que hay en cada madre de ver a sus hijos encarcelados injustamente. Rogamos, pedimos al cardenal, a Beniamino Estela, a todos, por favor, que tengan piedad de nuestros hijos que están en prisión. Nuestros hijos salieron solos a pedir libertad, no hicieron actos vandálicos, no hicieron nada. Pedimos, rogamos que ustedes intervengan delante del Papa y de todas las instituciones. Libertad para nuestros hijos. El pedido ocurre a menos de un mes de que la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba se reuniera con el gobernante Miguel Díaz-Canel en torno a las inquietudes de los obispos sobre el momento que vive la nación. A inicios de año, el cardenal Beniamino Estela, enviado del Papa Francisco para las celebraciones por el 25 aniversario de la visita pastoral de San Juan Pablo II a la isla, dijo que el Vaticano desea mucho la liberación de las personas condenadas por manifestarse. Desde la sociedad civil y el laicado católico, confiamos en que la mediación que realiza la Iglesia mediante la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Cubana ponga fin al encarcelamiento de más de 1.000 personas por motivos políticos. Hemos visto en estos largos meses el sufrimiento de las familias que han contemplado cómo sus hijos, por pedir un mejor país, fueron condenados en procesos punitivos, ejemplarizantes y politizados. Esperamos que con la gestión de la Iglesia y con la presión internacional finalmente se puedan liberar estos jóvenes que provienen en su inmensa mayoría de comunidades empobrecidas, violentadas y que salieron a pedir un mejor país el 11 de julio y que luego se han manifestado ya sea en las redes sociales o en las protestas del verano del 2022. Aunque aún no reciben respuesta, los familiares confían en la mediación de la Iglesia para la liberación de los detenidos. En La Habana, Cuba, Rachel Díez, EWTN Noticias. Pasamos a noticias desde Bolivia. En reciente rueda de prensa, los obispos informaron sobre la creación de 2 comisiones en torno a los casos de abusos en el seno de la Iglesia entre los años 70 y 80. Monseñor Giovanni Arana, secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, expresó el compromiso de trabajar para prevenir y brindar a las familias la certeza de que sus hijos estarán seguros en ambientes de la Iglesia. Escuchemos. Hemos decidido crear una Comisión Nacional de Escucha y una Comisión Nacional de Investigación que determinen responsabilidades y visibilicen lo que ha sucedido. Simultáneamente trabajaremos para prevenir y así brindar a las familias la certeza de que los niños y jóvenes estarán seguros en ambientes de la Iglesia. Asimismo, nos comprometemos a comunicar con transparencia a la opinión pública los avances que se hayan logrado. Pedimos también a todas las personas que han sufrido o tengan conocimiento de hechos de abuso sexual que acudan a los lugares que habilitaremos para la recepción de denuncias y al mismo tiempo hagan lo mismo ante las autoridades públicas.
Nos vamos con noticias desde Estados Unidos. El arzobispo de la Arquidiócesis de Chicago, estado de Illinois, expresó su dolor y repudio por casos de abusos acusados por el fiscal general. También destacó que a pesar de ello hay buenos ejemplos de sacerdotes cuyos ministerios motivan. El fiscal general del estado de Illinois presentó su acusación contra 451 miembros del clero por cargos de abuso sexual a niños entre los años 1950 y 2019. Según la acusación fiscal, 1.997 niños fueron víctimas de abuso en un periodo de 70 años. El fiscal contó con información proporcionada por las 6 diócesis de Illinois. El informe publicado esta semana reconoce las reformas que la Iglesia en Illinois realizó luego de los casos. No obstante, el fiscal Namer Raoul criticó el liderazgo de la Iglesia en el pasado. Es importante no ignorar la historia de cómo se manejaron estos asuntos antes de la investigación y lo que eso requiere en términos de transparencia y credibilidad y en términos de cualquier investigación futura. Entonces, para mí, esto requeriría personas creíbles fuera que la Iglesia se involucre en esas investigaciones. En total, la investigación acusa 275 abusadores comprobados en la Arquidiócesis de Chicago, 43 en la Diócesis de Belleville, 69 en Joliet, 51 en Peoria, 24 en Rockford y 32 en Springfield. El cardenal Blaise Zuppich, arzobispo de la Arquidiócesis de Chicago, enfatizó que asumen el liderazgo para enfrentar el desafío de la investigación de abusos en la arquidiócesis. A pesar de las graves circunstancias, destacó que existen sacerdotes excelentes cuyo buen ejemplo es motivador. Desde los días de mi niñez he admirado la dedicación y generosidad de muchos sacerdotes que pastorean parroquias y enseñan en escuelas. Su ejemplo me inspiró a aceptar el llamado de Dios a seguir sus pasos. El hecho de que algunos que usaron el cuello romano violaron atrozmente sus votos y la confianza de su pueblo al abusar de los pequeños de Dios no solo es repugnante, sino doloroso para mí y mis hermanos del sacerdocio. El prelado pidió orar por la sanación de las víctimas y la protección de los hijos de Dios en el mundo. Mi esperanza es que la emisión de este informe sea una ocasión para que el Procurador General emita un llamado a todos los adultos a unirse al trabajo de proteger a los niños, para que este momento no sea una oportunidad perdida. En Springfield, el obispo Thomas Paprocki señaló que han disminuido las denuncias de abuso, lo que sugiere que las medidas de prevención están funcionando. Mientras la diócesis de Peoria dijo en un comunicado que según su conocimiento, no hay un solo sacerdote de la diócesis con una acusación fundamentada que esté actualmente en el ministerio o que no haya sido informado a las autoridades. Y en Roma esta semana la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Gregoriana organizó una jornada de estudio para reflexionar sobre el papel único de las mujeres para acabar con el hambre desde la perspectiva de la ecología integral. Nuestro corresponsal Ari Ramos nos cuenta. El evento Mujeres y Seguridad Alimentaria, un vínculo que reforzar, se realizó junto con la misión permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Según datos recientes de las Naciones Unidas, las mujeres que se dedican a la agricultura representan más de una cuarta parte de la población mundial, mientras que en los países en desarrollo constituyen alrededor del 43% de la mano de obra. A pesar de ser tan productivas e ingeniosas como sus homólogos masculinos, se enfrentan a numerosas dificultades para acceder a la tierra, el crédito, los mercados, la educación y la atención sanitaria. Lo que es más, su trabajo a menudo permanece invisible y no remunerado. Tras la jornada de estudio, las conclusiones fueron confiadas a Monseñor Fernando Chica Arellano, observador permanente de la Santa Sede ante la FAO. Aquí sus declaraciones exclusivas para EWTN Noticias. Muchas mujeres en el mundo trabajan muy duro, pues cultivando la tierra y a la misma vez llevando su fantasía, su fuerza, su creatividad a las familias. Pero la mujer tiene que tener mucho más acceso al crédito,
a la propiedad de las tierras, a la formación y sobre todo su voz se tiene que oír allí donde se toman las decisiones fundamentales para todo el sector agrícola. La mujer que a la hora de manejar la administración tiene una sagacidad, una competencia verdaderamente demostrada, dando cabida a una mujer, pues se da también cabida a una entera comunidad. Y entonces aquí ha habido propuestas maravillosas para que la comunidad internacional, los estados, los organismos regionales, locales, también las personas individuales, pues todos puedan unir iniciativas para que el trabajo de la mujer sea reconocido, potenciado y sobre todo para que la mujer pueda seguir teniendo acceso a un montón de, podríamos decir, de medios que ahora todavía les falta. Además, los expertos confirmaron que en todo el mundo las mujeres rurales son las que pagan el precio más alto por el cambio climático y la destrucción del medio ambiente. Más allá del compromiso con la agricultura, gran parte de lo que hacen las mujeres es atribuible a su actitud de cuidado dentro de cada familia y comunidad, y es precisamente la cultura del cuidado, como la ha llamado el Papa Francisco, la que constituye una vía privilegiada para construir la paz y erradicar el hambre. Informó desde Roma Ari Gualdi Ramos Díaz, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, nuevo presidente de la Conferencia Latinoamericana de Obispos destaca las vigorosas pero también frágiles realidades del continente que necesitan orientación y acompañamiento. Además, Santa Teresita del Niño Jesús sabía que tenía que orar mucho por los sacerdotes, destaca presbítero como modelo a imitar. Regresamos con más información con Enfoque Católico. Desde el 17 de mayo, el Consejo Episcopal Latinoamericano tiene una nueva directiva. El arzobispo brasileño Monseñor Jaime Spengler es el nuevo presidente. El Consejo Episcopal Latinoamericano, conocido por sus siglas como CELAM, es un organismo que reúne a los obispos de América Latina y el Caribe. Ayuda a guiar la reflexión y acción pastoral en comunicación con todas las conferencias episcopales de la Iglesia en esta región. Veamos. Como fray franciscano. Esta es la primera entrevista de Monseñor Jaime Spengler como nuevo presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano. Pertenece a la Orden de Frailes Menores o Franciscanos. Es arzobispo de Porto Alegre y actual presidente de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil. Confiesa que no esperaba salir elegido como el nuevo presidente. Cuando yo asumí esa forma de vida, Cuando asumí esta forma de vida hace más de 30 años, me prometí no decir nunca que no a lo que la Iglesia me pidiera. Y a lo largo de mi camino, a lo largo de la historia de mi vida, he logrado mantener esta palabra. Es verdad que ha habido momentos muy difíciles y confieso también con gran sencillez que algunas peticiones que me han hecho a lo largo de mi vida las he llorado. Pero después con el tiempo esa petición resultó ser saludable. Así que con esta disposición, con cordialidad, con fe, acogemos ahora este nombramiento para este servicio en favor de la Iglesia latinoamericana y caribeña. Servicio en favor de la Iglesia latinoamericana y caribeña. Luego de 5 días de cónclave en Puerto Rico, la nueva Junta Directiva de los Obispos de Latinoamérica se completó con el arzobispo de Maracaibo, Venezuela, Monseñor José Luis Azuaje, como nuevo primer vicepresidente y el arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, como segundo vicepresidente. El Papa Francisco les pidió que la asamblea rinda abundantes frutos en favor de la Iglesia que peregrina en Latinoamérica y en el Caribe, para que esté siempre dispuesta al servicio, sobre todo de los pobres y descartados, discerniendo las inspiraciones del Espíritu Santo en sinodalidad con todo el pueblo santo de Dios. Tenemos realidades muy distintas. Tenemos realidades muy distintas en el continente, realidades muy vigorosas, muy vivas, pero también tenemos realidades muy frágiles que necesitan, requieren y merecen apoyo, orientación y acompañamiento. O apoyo, a orientación y el acompañamiento. Celebremos el misterio de la fe. En su primera Eucaristía, luego de asumir la presidencia de la Conferencia de Obispos de Latinoamérica, Monseñor Spengler destacó que el sacrificio de Jesús en la cruz debe dar esperanza en medio de la desigualdad, la violencia y la pobreza en esta parte del mundo.
En su oración, Santa Teresita del Niño Jesús se encomendaba en forma especial a los sacerdotes. Pedía con fervor por esas vocaciones. En nuestro especial sobre la joven santa doctora de la Iglesia por sus 150 años de nacimiento este 2023, hablaremos sobre el alma sacerdotal de Santa Teresita del Niño Jesús. El Padre José María Alsina, superior de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón desde Toledo, en España, está en conexión con nosotros. Padre, un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. ¿Qué entendemos por el alma sacerdotal de Teresita? Santa Teresita sabemos que tenía un amor muy especial por los sacerdotes, pero no solamente tenía un amor muy especial por los sacerdotes, como se manifiesta en su vida, en su oración, la razón que le llevó al Carmelo, y también esa relación tan particular que tuvo con aquellos dos misioneros, el padre Roland y el padre Bellier, sino que ella verdaderamente tenía un alma sacerdotal porque todo el corazón de Teresa era verdaderamente un corazón para Jesús, un corazón que quería ofrecerse como sacerdote para que Jesús fuera amado por todos. Hablar del alma sacerdotal de Teresita es hablar del alma de Teresita, un alma que vivía verdaderamente para aquello, para lo que tienen que vivir los sacerdotes, para hacer presente a Jesús en las almas, especialmente a través de la Eucaristía, gran amor de Teresita, y especialmente a través de la palabra, otro de los grandes amores de Teresita. Sabemos que ella tenía como alimento fundamental de su vida espiritual el Evangelio, y por eso ella llegaba a decir que le gustaría haber sido sacerdote, muy especialmente decía, para predicar, hablar de la Virgen María, ¿no? Y hablarlo desde el Evangelio. Pero hablar del alma sacerdotal de Teresita es hablar precisamente de aquello que configuró la vida de Teresa, que es el deseo de amar y hacer amar a Jesús. Así es. ¿Y cómo era la relación que tenía Santa Teresita con los sacerdotes? Teresita tuvo una particular relación con los sacerdotes a partir de la peregrinación que realizó a Roma un tiempo antes de entrar en el Carmelo. Ella pensaba que era como ángeles, y allí en aquella peregrinación vio sacerdotes fervorosos, pero otros que no lo eran tanto. Y por eso le hizo caer en la cuenta de que había que rezar mucho por los sacerdotes, ¿no? Su vida se va a consagrar precisamente en el Carmelo a orar por los sacerdotes. Cuando le preguntan por qué entró en el Carmelo, por qué quería ser carmelita, es para orar por las almas, pero muy especialmente para orar por los sacerdotes. Ella tendrá luego una particular relación con los sacerdotes cuando le encomienden ya casi hacia el final de su vida a aquellos dos misioneros, para que rece por ellos y también para que les escriba. Tendrá esas maravillosas cartas, esa correspondencia con aquellos dos, un seminarista y un sacerdote, misioneros a los que continuamente invitaba, estimulaba, ¿no?, a vivir desde la confianza, desde la misericordia, desde el caminito. Padre, ¿y nos podría comentar sobre algunos aspectos de la doctrina de Santa Teresita que son especialmente válidos para los sacerdotes? Pienso que el caminito de Santa Teresita es muy importante para nosotros los sacerdotes, ¿no? Ese caminito que, como dice ella, es un camino sobre todo de humildad, de abandono, de confianza, de amor. Un camino que consiste sobre todo, como decía Teresita, en amar y hacer amar nuestra pequeñez y hacer pues las cosas sabiendo que Jesús nos quiere como somos, ¿no? En estos tiempos donde tenemos que pasar especialmente experiencias de pobreza, de tribulación, por la situación en la que muchas veces nos encontramos los sacerdotes en un mundo tan pagano, y también por las dificultades que puede atravesar la Iglesia en este momento, para un sacerdote vivir el caminito es un camino seguro para vivir con fervor, para vivir con confianza y para vivir también con alegría en medio de las debilidades. Ser sacerdote hoy es posible si hacemos nuestras esas palabras de Teresita, aquello que él decía: a Jesús lo que le agrada es verme amar mi pequeñez y la confianza que tengo en su misericordia. Padre, ¿y qué momento de la vida de Teresita considera que tuvo un particular carácter sacerdotal? Toda la vida de Teresita en el Carmelo fue sin duda alguna una ofrenda a Jesús, pero especialmente esa ofrenda se consumó en los últimos meses de su vida, con esa noche oscura, esos 18 meses que va a pasar Teresita, y también ese sufrimiento físico. Ahí se consuma la ofrenda sacerdotal de Teresita, esa ofrenda que sabemos que comenzó con ese acto de ofrenda al amor misericordioso, precisamente en una fiesta de la Santísima Trinidad en el año 1895, 2 años antes
de que muriera, Teresita hizo este acto de ofrenda que fue un verdadero acto sacerdotal, ¿no? Lo que dirige este acto de ofrenda es su deseo de hacer que el amor de Jesús llegue a todas las almas, que la misericordia del Señor llegue a todas las almas, para eso se ofrece, ¿no? Y eso se va a consumar al final de su vida. Por eso podemos decir que desde el acto de ofrenda hasta el final de su vida, la vida de Teresita fue un verdadero acto sacerdotal. Una ofrenda de vida, el alma sacerdotal de Santa Teresita del Niño Jesús. Padre José María Alsina, gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Hasta siempre. VTN. Nos despedimos viendo cómo se llama nuestra Madre María Auxiliadora en el Perú. Así es, en su día cientos de fieles la acompañaron hasta llegar a la Basílica de María Auxiliadora de Lima. Hasta mañana. Auxiliadora, Madre mía, cuántas cosas dije ante tu altar. Señora, tú lo ves. Juntos, venid y vamos todos con flores a María, con flores a María, que Madre nuestra es. Venid y vamos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. ¡Viva María Auxiliadora! ¡Viva! ¡Viva María Auxiliadora! ¡Viva! ¡Viva María Auxiliadora! ¡Viva! Aplausos.